Buenas tardes a todos. Este libro supone la primera monografía en conjunto sobre la historia del clero regular asturiano de la Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporánea. Incluye una recopilación y estado de la cuestión sobre las investigaciones realizadas sobre la Iglesia y el clero regular de la región asturiana, además de apuntar su primer análisis de conjunto de la realidad del clero regular asturiano desde la Reforma hasta la exclaustración, desde un punto de vista eminentemente demográfico, histórico, cultural y social, ofreciendo no solo un análisis de la vida de los religiosos y religiosas de Asturias, sino también un acercamiento y reconstrucción de la historia de todos los monasterios y conventos asturianos existentes desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, así como su distribución geográfica por siglos, sexos y órdenes religiosas que ayudan a comprender la evolución y la estructuración geográfica de los asentamientos monásticos y conventuales asturianos. En síntesis, supone una obra de referencia para todos los investigadores e interesados en la historia de la Iglesia de esta región del norte de España. Con ustedes, don Miguel Don Gil Sánchez. Buenas tardes a todos ustedes. Dice el refrán, como siempre digo cuando presento un libro, que es de bien nacidos el agradecido. En este sentido, quisiera comenzar mi intervención de hoy realizando una serie de agradecimientos a varias personas e instituciones que han colaborado y ayudado a que este libro viese la luz. En primer lugar, quisiera hacer un agradecimiento muy especial al hermano Luis de los Ríos, director de la comunidad de Hermanos de la Salle de Gijón. El hecho de que participe activamente en esta presentación de mi libro sobre la historia de este sector del clero asturiano es una muestra del amor que siente por la historia en general y por la realidad específica de las órdenes religiosas en Asturias, en lo que respecta fundamentalmente, dado su vocación educativa, a la labor o el papel que tienen en la enseñanza las órdenes religiosas en Asturias y sobre todo en esta época de estudio. Gracias de corazón por tu presencia y por tu preciada amistad. En segundo lugar, quisiera agradecer la edición de este libro por parte de la Universidad de Oviedo, lo que es una muestra del nivel científico y el interés académico con el que contó y cuenta esta obra. Agradezco, por tanto, a la Universidad de Oviedo el interés que prestó esta obra y haber puesto los medios necesarios para que diese la luz en el año 2012, sí, no digo mal, 2012, a través de su servicio de publicaciones. En tercer lugar, quisiera agradecer tanto al diario La Nueva España como a la emisora de radio COPE el haber en días previos y en el de hoy, pues, dado un poco de cobertura al libro por la importancia que tiene para el conocimiento de la historia del pasado, por tanto, del clero regular en Asturias. Quisiera agradecer también al Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos el haber facilitado este espléndido salón para la realización de la presentación de este libro, que es el tercero de mis libros que presento en el antiguo instituto. Y por último, y no menos importante, quisiera agradecerles a todos ustedes el haber acudido a esta presentación en el día de hoy. Gracias de corazón. Y dicho esto, considero que es importante y siempre conviene conocer cuál es el origen de cualquier libro de investigación, ya que nos dice mucho sobre su elaboración, los objetivos o fines que tiene su autor y la originalidad o interés que pueda tener el libro. En primer lugar, quisiera hacer una pequeña aclaración del curioso hecho que destaqué de que este libro se publicó, como digo, en el año 2012, es decir, se presenta públicamente en el 5º aniversario de su edición. ¿Por qué no lo hice en su momento? Bueno, como sabrán algunos de ustedes y desconocerán otros, este libro fue el segundo que publiqué y por entonces pues, no le di demasiada importancia a la idea de su presentación, que fue una cuestión que quedó, vamos a decir, en el olvido. En meses pasados tomé la determinación de presentar mis dos primeros libros, que eran los únicos que no tenían presentación pública, oficial, y consideré interesante esta idea. Es así como el 31 de mayo del 17, es decir, de este año, presenté en esta misma sala mi libro sobre la historia reciente del carlismo y me quedaba en el tintero pues, la presentación de mi segundo libro,
y así ya completar la presentación de todos mis libros, y es por este motivo por el que estamos hoy aquí. En lo que respecta al contenido del libro, el motivo principal que motivó su elaboración fue el deseo de aportar la primera obra de conjunto, como ya lo refirió el hermano Luis, la primera obra de conjunto sobre la realidad del clero regular asturiano durante la Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporánea, porque no había nada en este sentido a nivel global, como digo. Y considero que es el momento, ya Luis comentó muy sucintamente de qué va el contenido del libro, y yo he dado ya una pincelada. Considero que la parte fundamental de esta presentación consiste en realizar un somero repaso al contenido de este libro, y si me lo permiten seguiremos la estructura de los capítulos, el mismo orden de los capítulos del libro, con un claro fin organizativo, omitiendo eso sí el análisis de los primeros capítulos, que son esos más técnicos, que serían más para investigadores o historiadores, esos de las fuentes, ¿no?, bibliográficas y documentales. ¿Para qué os voy a comentar? El que tenga interés está en el libro, y vamos a dedicarnos a otros aspectos que pueden ser más interesantes. En primer lugar, quisiera comentar brevemente los antecedentes para ver el contexto en el cual nos encontramos, qué pasa en el periodo medieval. Voy a dar unas pinceladas que no aparecen en el libro, pero considero bueno saber los antecedentes para, de este modo, ver cómo nos encontramos o en qué escenario nos movemos al inicio de la Edad Moderna. ¿Qué serían los mapas que tienen en pantalla? Muy brevemente, la Orden de San Benito se introduce en Asturias en el siglo XI y se desarrolla en adelante. Estos son los monasterios que tienen en pantalla, un total de 13, que son benedictinos. Hay que advertir que algunos son del periodo previo. Por ejemplo, San Vicente se funda en el siglo VIII. Lo que pasa es que en el momento en que entra la Orden de San Benito en la región asturiana, pues San Vicente va a entrar dentro de la Orden con la norma de San Benito. Pero el monasterio como tal surge en el siglo VIII. Pero como digo, a partir del XI, algunos monasterios pasan a la Orden de San Benito y otros se crean exprofesos nuevos. Son estos los que tenemos en pantalla. Hay que decir que en el siglo XVI, debido a que en el periodo medieval hubo una serie de crisis intestinas dentro de las órdenes religiosas, de una mundanización de las órdenes, que no estaban dedicadas tanto a las cosas espirituales y más a las mundanas, hizo que se lleve a cabo una reforma dentro de la Orden de San Benito, que es la Observancia de Valladolid, y tanto el monasterio de San Pelayo de Oviedo como el de San Vicente de Oviedo, ambos, uno masculino y otro femenino, se van a entrar dentro de la observancia y van a empezar a dirigir la opción de la observancia en la región asturiana. Hay algunos monasterios pequeñitos de la orden que no están bien organizados o que no tienen una vida monástica prácticamente activa, porque son 2 o 3 religiosos o religiosas, van a pasar a formar parte de San Vicente o San Pelayo bajo la jurisdicción o bajo, vamos a decir, la categorización de prioratos. Ya no son monasterios como tal, son como casas dependientes de estos monasterios principales. En cuanto a la Orden de San Bernardo, tenemos menos centros. Hay que decir que la Orden de San Bernardo o del Pfister entra a partir del siglo XIII y que tenemos estos 4 centros. Pero el primero, el que es genuino, porque los otros son monasterios que existen y que entran dentro de San Bernardo. El primero, que se funda genuinamente como de esta orden, es el de Santa María de Valdedios, que tienen aquí en pantalla, les señalo con el cursor. Y dicho esto, en lo que respecta a la Orden de San Francisco, estos son los centros que tenemos. También se introduce la orden en la región en el siglo XIII, se desarrolla en adelante, y sus centros son el de San Francisco de Tineo, de Avilés, de Oviedo y el de Santa Clara de Oviedo. Santa Clara sería, por tanto, el único femenino, ¿no?, la rama femenina. Habría un centro que es, vamos a decir, bastante efímero, que sería el eremitorio de raíces, que tiene una corta vida, pero ese surge en el siglo XIV y no aparece aquí en pantalla. Y dicho esto, vamos a pasar ya propiamente al contenido del libro. El primer capítulo que analizo es el capítulo 5, que sería el de la evolución del clero regular asturiano a través de las principales fuentes de población. En primer lugar, quisiera destacar que los censos de población son una de nuestras fuentes más ricas para el estudio del clero de la Edad Moderna. En ellos aparecen cuantificados todos los habitantes de una nación, de un país, de un reino. Gracias a los censos que se realizaron en el reino
de Castilla a partir del 16 podemos conocer el número de monasterios y conventos existentes, así como toda su evolución. Centrándonos en el origen de los censos, la llegada al poder de los reyes católicos supuso un gran cambio en la forma de gobernar. El nuevo Estado, fruto de esa unión, como saben, de Castilla y de Aragón, necesitaba su consolidación y tener unas estructuras socioeconómicas que permitiesen la creación de una administración común, de un ejército permanente, costoso de mantener. Entonces se quiere llevar una averiguación de cuántos habitantes tenemos y qué es lo que tienen para poder luego establecer la correspondiente recaudación, ¿no? Con este fin del Estado moderno, con este objetivo, se lleva a cabo esa primera averiguación. La primera averiguación es del año 1591 y es el conocido como Censo de Tomás González, que se realiza por orden del rey Felipe II. Según las pesquisas de Tomás González, en el caso de Asturias, los religiosos suponen un total de 335 entre varones y mujeres, y existían un total de 27 conventos. Estos religiosos, atención, representan únicamente el 0,2% de los habitantes de Asturias. Es decir, que la población religiosa regular es ínfima, no representa prácticamente nada. Y si lo comparamos con el nivel del reino, a nivel de Castilla, en Asturias el clero regular tenía una presencia 3 veces inferior a la de Castilla, porque a nivel de Castilla el clero regular, o sea, a nivel del reino, representaba el 0,6%. Por eso digo que sería un tercio de ese total. O sea, de esa proporción. Aquí tienen en pantalla, no lo comento porque, bueno, lo están viendo, todas las órdenes religiosas, tanto sus ramas masculinas como femeninas, y cuántos religiosos hay. Por ejemplo, benedictinos 59, bernardos 36, dominicos 8 y los porcentajes. El mismo en este gráfico. ¿Qué se observa visualmente? Pues que los benedictinos, los bernardos y los franciscanos suponen la mayor parte de los religiosos de la región, y esto es evidente. ¿Por qué pasa? Porque son las órdenes que antes se asentaron en Asturias y por tanto tienen una posición ventajosa para haber desarrollado más centros monásticos y conventuales y también tener más religiosos y religiosas. A esto se debe. ¿Qué pasa en el siglo XVII? Muy brevemente, pues el siglo XVII yo lo denomino el siglo de la desinformación. No hay ningún censo destacable. El único que se podría destacar es el de 1646, ordenado hacer por el rey Felipe V, pero que tiene un fallo, no tiene datos sobre el clero. Entonces, desde un punto de vista eclesiástico, no tiene ningún interés y no podemos conocer el número de religiosos, ni a nivel del reino, ni para Asturias. ¿Cómo se podría hacer esto? Pues intentar buscar el dato de cuántos religiosos hay por cada monasterio y convento, si es que se conserva documentación, que muchas veces se ha perdido, y luego intentar hacer un cómputo, un cálculo. Eso está por hacer. Debo destacar a principios del siglo XVIII el vecindario de Campo Florido, que debo destacarlo como el siguiente censo que se realiza, el primero del siglo XVIII, pero que no tiene datos sobre el clero y que por tanto para nosotros no tiene lógicamente importancia. El siguiente, y que sí tiene datos sobre el clero, es la denominada memoria de Loinaz, que en esta memoria tiene la originalidad de que se contempla tanto el reino de Castilla como el de los dos. Y tenemos el dato de los religiosos y de las religiosas, pero a nivel global. ¿Cuál es el problema? Que a nivel regional no tenemos datos, por tanto, para el caso asturiano no nos serviría en absoluto. Dicho esto, un censo que sí tiene mucho valor es el censo de Ensenada, o el catastro de Ensenada también conocido, que se realiza en el año 1752, que se puede consultar incluso digital. Esta es la página del portal de archivos españoles y se puede consultar digitalizado, aunque lógicamente hay que transcribir la documentación y leerla entera. Esto no se había realizado y yo, a través de esta fuente, reconstruí el número de religiosos y religiosas que tiene la región asturiana y su evolución, por tanto, en este siglo XVIII. Así que, por darles algunos datos, podemos destacar que el catastro de Ensenada nos da un total de 710 religiosos y religiosas en la región para el caso del Principado de Asturias y un total de 22 monasterios y conventos, tanto masculinos como femeninos. Hay que advertir que tiene un fallo en el catastro de Ensenada o el censo de Ensenada,
no nos da el dato del monasterio de Agustinas Recoletas de Gijón, que está en funcionamiento, lo sabemos, pero por un error en la averiguación, el funcionario de turno que vino no lo consignó y por tanto no vendría el dato del número de religiosas que habría en esta comunidad de agustinas que ya está en funcionamiento en esta época. Lo que sí nos permite enseñar, teniendo el dato de finales del 16, es ver la evolución entre el siglo XVI y el XVIII. ¿Qué observamos? Que se pasa de finales del 16 de 335 religiosos a 710 religiosos a mediados del 18. Ello significa que en estos siglos el clero regular asturiano crece un 52,8%, que es una cifra nada desdeñable, una cifra importante. Dicho esto, la siguiente estadística o censo que tenemos es solo para el caso asturiano, porque el obispo Agustín González Pisador, obispo de Oviedo, tuvo la genuina idea en la visita que hace a toda su diócesis inventariar el número de monasterios y conventos y el número de religiosos. Gracias a él sabemos que tenemos 24 monasterios y conventos en Asturias, que serían 435 religiosos, como ven en pantalla, y 233 religiosas. Es decir, que las religiosas supondrían aproximadamente la mitad del volumen de los religiosos. ¿Y qué se observa en esta estadística? Pues el predominio absoluto de la orden de San Benito y la de San Francisco. Los religiosos y religiosas de ambas órdenes suponen el 64% del total del clero regular de la región. Los benedictinos llegaron los primeros en el siglo XI para quedarse. Destacan por su número a lo largo de toda la Edad Moderna y le siguen siempre, en algunos casos, la orden de San Francisco y en otro la orden de San Bernardo, en función de la época. Lo que sí es una constante es que la orden de San Benito va a destacar casi constantemente a nivel del total de monasterios y conventos y de religiosos y de religiosas. El siguiente censo que tenemos, que sí que nos es útil para nuestro estudio, es el censo de Aranda del año 1769, que es un censo que se lleva a cabo con el fin de saber cuántos habitantes tiene el reino, la corona, para establecer establecer un posterior impuesto, recaudación, etc. Tiene la originalidad de que se hace sobre la base de la jurisdicción de los obispados y de las parroquias, porque los párrocos eran las personas que estaban más cercanas al pueblo y entonces se hace sobre esta base. Esta sería una planilla del lugar de Coyoto. Como esta planilla se van a hacer una por cada lugar, jurisdicción, demarcación, parroquia, y luego juntándolas todas y sumando y etcétera, pues se hacen los totales para cada obispado y se hacen los resultados generales. Dicho esto, en este censo de Aranda, el Principado de Asturias tiene 22 conventos, 14 de hombres y 8 de mujeres, y un total de 697 religiosos y religiosas. Aquí en pantalla tienen el número de casas de religión, bueno, me refiero a monasterios y conventos, con casas de religión. Destaca el Concejo de Oviedo, que en este año tendría un total de 6 monasterios y conventos, le sigue Avilés con 3, y Viciosa con 3, Llanes con 2, etc. Dicho esto, el siguiente censo que nos es útil es el censo de Florida Blanca, que se desarrolla en el año 1787. Se pone en marcha la ejecución de un recuento de población en el que se siguen los criterios ilustrados modernos. Ya no se hace con un claro fin fiscal, sino simplemente se realiza porque se quiere conocer el volumen poblacional o la evolución de la población del reino. Solo se hace con este fin demográfico. Vemos cómo a partir de la segunda mitad del 18, no lo he dicho hasta ahora, pero es evidente, se empiezan a suceder censos, catastros, etc. En cada década al menos vamos a obtener uno, ¿no? Es ya un patrón constante de que el Estado moderno quiere saber cuántos habitantes tiene de forma muy actualizada y por eso se realizan tantos. Y este censo nos da datos muy curiosos. Para la región asturiana nos da los siguientes datos. Tenemos 23 monasterios y conventos, 15 de hombres y 8 de mujeres. Bueno, pero lo que realmente me interesa es que, y esta es la tabla, es una pena porque tiene tantos datos que apenas se ve, pero se la explico yo. Tenemos todas las regiones de la corona y el número de religiosos que hay, y luego viene otro dato, el porcentaje de religiosos que hay respecto a la población de esa región. Y nos da el curioso dato de que Asturias es la región que menos religiosos tiene en su población
en comparación o en nivel a otra región que se toma aquí, que es la de Ibiza y Formentera, o sea, a nivel de unas pequeñas islas, el 0,17%. O sea, Asturias era la región, junto con Ibiza y Formentera, que menos religiosos y religiosas tenían en el año 1787. Las causas de esto pueden ser variadas, pero fundamentalmente ello se debe a que Asturias siempre fue una región pues, bastante deprimida, que sufre sucesivas crisis económicas, también demográficas, sobre todo en el 18, y esto hace que no sea una región apetecida siempre que puedan elegir por los religiosos y religiosas, que no tenían como un destino favorito Asturias. De parte, esta es la explicación a este hecho. Aquí, bueno, está agrandado el dato de Asturias y de Ibiza y Formentera, que es lo que acabo de comentar, como se supone el 0,17 del porcentaje, ¿no?, de la población. Dicho esto, el siguiente censo que tenemos es el que ven en pantalla, el censo de la Rúa Godoy. Se realiza en el reinado de Carlos IV con el fin de querer conocer la población y tiene este nombre porque bueno, se lleva a cabo por el valido del rey Godoy y la persona encargada de hacer la averiguación es Eugenio Larrúa. Entonces, de los apellidos de ambos sale el censo de Larrúa Godoy, ¿no? Esa sería la justificación del nombre. Tenemos 23 centros, como en el censo anterior, es decir, no cambian el número, son los mismos. Hay estabilidad, por tanto, en las fundaciones monásticas y conventuales. Lo único es que el clero de la región representa el 0,74%, perdón, no, el clero no. El número de monasterios y conventos de la región representa el 0,74% de los centros del país frente al 0,73% del censo anterior. Bueno, lo explico para que se entienda mejor. El número de monasterios y conventos se mantiene en Asturias, pero a nivel del reino van a desaparecer un total de 81. Esto hace que, lógicamente, si Asturias mantiene el número de monasterios y conventos y a nivel del reino hay una pequeña caída, pues bueno, mejora un poco el porcentaje, pero bueno, es como hemos influido. Tenemos un total de 690 religiosos y religiosas en Asturias, como ven en pantalla, y suponen estos religiosos el 0,9% de los religiosos y religiosas del reino. Asturias nunca pasó del 1% del total de los religiosos y religiosas del reino. Evidencia otra vez más de que teníamos pocos religiosos y religiosas, como indico. La siguiente fuente que tenemos es el diccionario de Miñano, pero solo se refiere al número de fundaciones monásticas y conventuales. Aquí no da el dato demográfico y es para el año 1826. Las fundaciones que hay son las que tienen y pueden ver en pantalla. Se cuantifican 20 monasterios y conventos para toda Asturias, pero hay que advertir que había a esa altura 22. Tiene un error el diccionario de Miñano que yo pude encontrar. Falta el monasterio de San Salvador de Celorio y el de Santa María de Valdeorras, que estaban funcionando, pero por un error no se consignan en el listado. Y el siguiente dato nos lo da el diccionario geográfico, estadístico histórico de Pascual Madó del año 1861. Para esta época, y en comparación con el año 1826, solo perviven 7 comunidades de las 22 existentes, como ven en pantalla, es decir, el 31% de los centros. ¿A qué se debió esto? A los fenómenos de desamortización y exclaustración posterior llevados a cabo por la corona, que hacen que desaparezcan muchas comunidades religiosas por este motivo. Van a desaparecer todas las comunidades masculinas, mientras que van a pervivir temporalmente, pero no va a haber algún otro proceso o fenómeno, las comunidades femeninas. Y ahí se justifica esta notable caída. Vemos, por tanto, un fuerte descenso de la población del clero regular a nivel de Asturias. Y llegamos al final. Esta tabla resumen realizada por mí pueden ver los datos que hemos comentado. Vemos cómo desde finales del 16 hay un constante crecimiento de los religiosos de la región, llegando a su punto máximo en el año 1797, y cómo a partir de ahí hay una caída en picado, y en el 19 fruto de esos procesos de desamortización de los bienes de la Iglesia y posterior exclaustración o expulsión de las comunidades monásticas, que hacen esta caída evidente. Y a nivel de centro se ve, a finales del 16 tenemos 27 monasterios y conventos, y ya avanzado el 19 tenemos tan solo 7. Que, si me permiten añadir, a finales del siglo las únicas comunidades de época moderna que perviven y llegan al siglo XX son 3.
y son 3 comunidades monásticas femeninas. Dicho esto, también podemos observar cómo será en el año 1769 cuando Asturias cuente con el mayor porcentaje del total del clero regular a nivel de España, que es el 1,15%. Fue el momento más álgido en este sentido. El siguiente capítulo, el cual aparece en el libro y quiero comentar, es el que se titula, como ven en pantalla, Evolución e Historia de los monasterios y conventos asturianos de la modernidad, siglo XVI a mediados del XIX. Una vez fijado este panorama demográfico del clero regular asturiano, en el siguiente capítulo dibujo el panorama correspondiente a la realidad conventual. No voy a contar, porque eso aparece en el libro y sería muy tedioso, todas las historias de los monasterios y conventos que hay en la región en esta época, o que viven en algún momento de esta época, porque aparecen ahí. Fue una obra, una tarea que me costó mucho tiempo. Aparecen reseñados, mejor o peor, porque en algunos casos apenas hay información, las historias de todos los monasterios y conventos de esta época. Me voy a centrar en la parte que creo más interesante y que podemos tratar brevemente en esta presentación, que es la de la sistematización por siglos, sexos, órdenes religiosas y concejos de la evolución del clero regular, ¿no?, en esta época, que es lo que quiero pasar a comentar. Vamos a ir comentando el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Lo que observamos en el siglo XVI, como ya vimos, es que a finales del XVI se lleva a cabo el censo de Tomás González. Como característica básica de este siglo, cabe decir que la mayoría de los centros monásticos que nos encontramos, su fundación proviene de siglos anteriores, es decir, de época medieval. Son pocos los que nacen, ¿no?, en el 500 o en el siglo XVI, como queramos decir. Por ejemplo, en casos de que sí nacen en el 16, sería, por ejemplo, el colegio y convento de la Compañía de Jesús en Oviedo. Pero hay muy pocos casos, la mayoría vienen de época medieval. Además, hablar del origen de las fundaciones monásticas en Asturias significa hablar de lo diminuto, de lo microscópico, me atrevería a decir. Son pequeños grupos de gentes que se unen para vivir en común. Ejemplo de ello es que a mediados del siglo XVI, varios monasterios asturianos masculinos nunca alcanzaron la cifra de 7 miembros. Son comunidades de 3, de 4, o sea, son minúsculas estas comunidades. Como ya mencioné antes, la cuantificación total de monasterios para el siglo XVI es de 27 monasterios y destaca la preeminencia absoluta de la Orden de San Benito y la Orden de San Bernardo, ya que sus fundaciones en su mayoría proceden de la Alta Edad Media. Son las primeras órdenes que se establecen y lógicamente es lógico que tengan mayor presencia. Según los resultados de mis indagaciones, ambas órdenes, la de San Benito y San Bernardo, suman 19 monasterios, en total de 19 monasterios, y el resto de órdenes, que serían en este momento la de San Francisco, Santo Domingo y la Compañía de Jesús, tan solo tendrían 8 monasterios para este siglo XVI. En cuanto a la orden de San Francisco, en el año 1217 se celebra el primer capítulo general de la orden, que es fundada por el propio San Francisco de Asís. En la Edad Media, la orden de San Francisco cuenta con establecimientos masculinos en Oviedo, Avilés, Tineo y de manera efímera en Raíces. Eso lo comentamos al principio de la presentación. En total, 5 monasterios y conventos, incluyendo el eremitorio de Raíces. Todos van a sobrevivir hasta el siglo XIX, a excepción del eremitorio de Raíces. En lo que respecta a la Orden de Santo Domingo, su introducción en la región asturiana se produce en el año 1518, en el cual se funda la comunidad de Nuestra Señora del Rosario, de la primera fundación, por el padre Pablo de León. Y, por otro lado, la presencia de la Orden de la Merced se circunscribe al concejo de Castrillón y el de Avilés, con 2 fundaciones conventuales. Hay que decir que la Orden de la Merced asume los ideales de las cruzadas desde un punto de vista espiritual o ideal. Buscan conseguir la libertad, pero sin recurrir a la guerra. Los hermanos redentores de Pedro de Nolasco asumirán el sobrenombre de frailes de la Merced, por su gran dedicación a la redención de cautivos. Desde sus orígenes, los mercedarios siguen siendo laicos ligados a los centros urbanos, siendo limosneros comerciantes de cautivos.
Lo curioso del caso es que serán nombrados caballeros por el rey Jaime I de Aragón, intentando destacar su carácter militar, el carácter militar de la orden. Y ya en el siglo XIV la orden es completamente clerical o eclesiástica. Por último, queda referirse a la presencia de los jesuitas en Asturias. A nivel general, la Compañía de Jesús, desde el año 1540, acorde con el espíritu de la Reforma Católica, se dedican a difundir la palabra evangélica y la necesidad de la vida sacramental. Estos objetivos los va a propagar a través fundamentalmente de su actividad misional. La Compañía de Jesús va a poner mucho interés en el fomento de la educación, porque es necesario tener unos movimientos mínimos de conocimientos de educación para favorecer esa tarea de evangelización posterior de la población. Van a destacar los 3 niveles educativos: primario, primeras letras; secundario, las cátedras de gramática; y a nivel universitario. Y dado ese fomento, ese interés que tienen en enseñar a todos los sectores de la población, los más bajos, pero también los más altos, van a ser queridos por toda la población asturiana. Y van a tener muchos centros educativos, como digo, por toda la región, a pesar de que su convento sea solo uno y sea, como digo, el de Oviedo. En concreto, comienzan su instalación en Oviedo en el año 1578. Pasamos al siglo XVII. El siglo XVII estará caracterizado por la continuación de buena parte de los centros monásticos o conventuales antes referidos y la desaparición de un puñado de ellos. Pero fundamentalmente son los casos de aquellos centros benedictinos, por ejemplo, que por su mala organización o por su estado pasan a depender de otros, ¿no? Y no es que desaparezcan realmente, sino que ya no son monasterios, son prioratos dependientes de otros monasterios. Y también aparece alguna nueva fundación. Por ejemplo, en este siglo XVII aparecen las comunidades de agustinas de Llanes y de Gijón. Las agustinas llegan, por tanto, a Asturias en el siglo o se introducen en la segunda mitad del siglo XVII. En total, en este siglo hay 26 monasterios, de los cuales 9 son benedictinos, 4 cistercienses o de la orden de San Bernardo, 4 franciscanos y 9 de las restantes órdenes monásticas. Esto lo he sacado por mis investigaciones porque, como digo, para este siglo no hay ningún censo que recoja el dato. Vamos a pasar al siglo XVIII. El siglo XVIII representa una cierta estabilidad en los asentamientos monásticos que vienen del periodo anterior. Las únicas diferencias son la desaparición del convento de Nuestra Señora de la Merced de Raíces en Castrillón, de Mercedarios, y el monasterio de Nuestra Señora de Covadonga en el concejo de Cangas de Onís. Por lo demás, hay estabilidad. Al compás del ideario ilustrado van a ir difundiéndose la impresión de que la vida monástica y conventual son inútiles, son límites al progreso de la patria, del país, y con todo, en el siglo XVIII, el clero regular conserva su función y utilidad a los ojos de los fieles. Aunque a nivel del Estado se dice que las órdenes religiosas pues, son un atraso, que además tienen muchos bienes que deberían ponerse en producción y utilidad, a nivel de los fieles consideran que tienen utilidad. Y una de las medidas más claras de ataque a las órdenes religiosas por parte de la corona será la determinación que lleva a cabo el rey Carlos III de la expulsión de los jesuitas en el año 1767, que va a suponer a nivel educativo algo muy negativo, porque, como digo, los jesuitas tienen muchos centros educativos en la región y con la expulsión, y en un primer momento el Estado, la corona, va a ser incapaz de proveer los suficientes profesores laicos para cubrir aquellas escuelas, aquellas aulas que tenían en funcionamiento los jesuitas. Por tanto, a nivel educativo va a ser muy negativo la expulsión de los jesuitas a nivel de España, pero más específicamente también a nivel de la región de Asturias. Llegamos al siglo XIX, ¿no? Que es el siglo de la desamortización, de la exclaustración. El periodo de la primera mitad del siglo XIX es uno de los más dinámicos y convulsos para el clero regular de la región y de todo el reino. Es un antes y un después para la vida de las órdenes religiosas regulares existentes. Es del todo sintomático que de una cifra de 24 fundaciones monásticas y conventuales para el 18 se pase en el 19 a tener tan solo 7, porque van desapareciendo por los motivos aludidos. Y que para fines del siglo XIX tan solo quedan 3, como comenté con anterioridad. En primer lugar, destaca el hecho de que solo se mantienen monasterios y conventos femeninos, debido a eso, a que el Estado va a ordenar el cierre de las comunidades masculinas. Y dentro de
en muchas de sus comunidades solo le quedan unos pequeños reductos testimoniales y tenemos en total pues 2 centros benedictinos, uno de la Orden de San Bernardo, uno de Santo Domingo, 2 de clarisas, es decir, la rama femenina de San Francisco, y uno de monjas agustinas. Y como digo, a esta situación de extinción de la mayor parte de los centros monásticos y conventuales se debe a 2 factores fundamentales: la desamortización, los procesos de desamortización y exclaustración. Hay que decir que la desamortización de Mendizábal en Asturias, bueno, fue directamente por los bienes del clero regular y secular, pero que fundamentalmente hizo más daño al clero regular. Y se lleva a cabo entre los años 1836 al 37. La población regular que había en el año 1835 representaba un 48% de la existente para mediados del siglo XVIII, lo cual es una caída muy notable. Es decir, se reduce a la mitad en menos de un siglo. Por otro lado, hay que decir que entre 1808 y 1835 la caída en un 24,7% es consecuencia de las medidas que se toman contra los regulares durante el dominio francés y el trienio ibérico. Bien, voy a ir omitiendo datos en este sentido, más o menos el panorama lo he dibujado, y quisiera pasar a algo que es bastante interesante. Esto es una tarea que yo realicé y que estaba sin hacer, que es plasmar en un mapa la distribución geográfica de todos los monasterios y conventos que he venido pues, relatando en anteriores minutos, por siglos. Y este es el resultado. Indico números, colores, números, para saber el nombre de los monasterios. No lo voy a relatar porque nos aburriríamos, pero visualmente vemos, se ve bien, sí se ve bien. El color rojo, como en el 16 destacan los benedictinos, está lleno de puntos rojos, y como el resto de órdenes están presentes, cistercienses, franciscanos, etc. Y en resumen, bueno, lo que ya hablamos antes, ¿no? 27 monasterios y conventos, la distribución y cómo destaca sobre todo los benedictinos, y vemos también cómo destacan los monasterios masculinos, que son el 78%, y cómo los monasterios femeninos son el 22%. ¿Por qué se justificaría que hay menos centros monásticos y conventuales femeninos? Posiblemente por la dote. Las mujeres, al casarse, tenían que entregar una dote al marido, y en el caso de cuando ingresaban a las comunidades monásticas y conventuales también. Esto hace que suponga una criba. Hay que tener dinero para poder ingresar en una comunidad monástica femenina. En cambio, en una comunidad monástica masculina no. Y puede deberse, por tanto, a esta criba económica, lo que hace que haya más monasterios masculinos que femeninos. ¿Qué pasa en el 17? Bueno, van desapareciendo monasterios benedictinos, aquellos más pequeños, como habíamos comentado, y quisiera destacar que, bueno, en Oviedo, esto es por la cuestión de escala. Pongo un punto negro que pongo varias órdenes. En realidad, como siempre, el Concejo de Oviedo es donde más centros hay, habría de casi todas las órdenes. El problema es que con esta escala no podía dibujarlos, ¿no? Entonces, por eso pongo un punto negro. Y como novedad en este siglo XVII, lo que aparece es la fundación de las Agustinas en Llanes y en Gijón, y también una de dominicas en Canas de Narcea, o Canas de Tineo, que era como se denominaba este concejo en esta época. El de dominicas de Canas de Tineo es el número, si no me equivoco, 7. Lo tenemos aquí. Dicho esto, ¿qué pasa en el 18? Bueno, vemos cierta estabilidad en las fundaciones monásticas y conventuales, a excepción de alguna pequeña desaparición, como habíamos comentado, y destaca sobre todo esa expulsión de los jesuitas, como mencioné. Llegamos al 19, parece que hay una bomba en el mapa, ¿no? Aquí hay un montón de puntos y ya se ven las medidas desamortizadoras y exclaustradoras, como tienen unas consecuencias flagrantes en este sentido. Quedan pocas comunidades. Bueno, pues estos mapas corroboran un poco lo que he ido comentando de palabra. Y para terminar, y para que se lleven una sonrisa, he dejado pues, lo más curioso para el final. Quisiera aportar algunas pinceladas para un estudio del clero regular del conjunto del Obispado de Oviedo, es decir, tratar brevemente la Vicaría de San Millán, porque era una circunscripción que, aunque estaba fuera de Asturias, dependía del Obispo de Oviedo, y también allí había religiosos y religiosas. Y también les comenté que había un caso curioso, que espero que nos saque una sonrisa, que recuerda un poco al estado actual del problema independentista, el gobierno con Cataluña, etcétera. Nos va a recordar un poquito, y en cuanto empiece a hablar de ello, enseguida se darán cuenta. A nivel del clero regular primero, que luego tratamos el otro tema curioso,
Bueno, aquí tienen, os les dejo para esta presentación de la Vicaría de San Millán, pues la circunscripción. Esto sería los límites del Principado de Asturias, que estaría para arriba, y esto, que está en varios colores de gris, serían los territorios que formarían parte de la Vicaría de San Millán. Bien. Sabemos que la Vicaría de San Millán estaba compuesta por 153 parroquias, que dada la lejanía de la sede de Oviedo, se crea una vicaría encargada de velar por los asuntos eclesiásticos de aquel territorio dependiente de Oviedo, pero que estaba lejano. La Vicaría de San Millán va a funcionar durante casi 8 siglos y estaba formada por los arcedianatos de Bordón, Bavia y Benavente. Y en el año 1954 estos territorios pasarán a formar parte de la diócesis de León y de Zamora. Sabemos exactamente a través del catastro de Ensenada, en este caso para el año 1749, que en el territorio de la Vicaría de San Millán había 7 monasterios y conventos, 6 en Benavente y 1 en Valencia de Oja. 4 eran masculinos y 3 femeninos. Y había 89 religiosos y 105 religiosos. Es decir, aquí había más religiosas que religiosos, que esto contradice el panorama a nivel de la región asturiana, que siempre va a haber más religiosos que religiosas. También tenemos datos para el año 1765 a través de la estadística del obispo González Pisador. Sabemos que había 7 monasterios y conventos, es decir, lo mismo, no hay ninguna variación, solo hay una pequeña variación en el número de religiosos y religiosas que no comento porque carece de importancia. Y ahora quisiera comentarles un poco esa historia de la Vicaría de San Millán, esa reforma que se produce en la Vicaría a mediados del 18, motivado por un conflicto secesionista que se produjo a nivel eclesiástico. Voy a ir comentándolo. La Vicaría de San Millán, a la altura de mediados del siglo XVIII, sufre su definitiva remodelación, que lo fundamental no va a variar hasta que en el año 1954 se produzca la desaparición de este pequeño islote jurisdiccional eclesiástico. La reforma de mediados del siglo XVIII se gesta sobre un conflicto intenso y previo entre el obispo González Pisador y Juan Francisco Prieto, vicario de San Millán. Este conflicto corre paralelo al tiempo en que el obispo Pisador realizaba su visita por toda la diócesis y realizaba ese censo que antes analizamos. Curiosamente, lo que ocurre es que dicho vicario, Juan Francisco Prieto, fue nombrado por el propio obispo cuando se disponía a asumir la diócesis. Le otorga el título, atención, de provisor y vicario general de la Vicaría de San Millán. Esta formulación dará origen, aparte de las disputas, pues el título de provisor estaba reservado a los vicarios que residían en la sede episcopal y que contaban con amplias atribuciones autónomas delegadas. El núcleo del conflicto gira en torno a la jurisdicción episcopal y sobre las competencias otorgadas al vicario de San Millán por los obispos de Oviedo. La enorme distancia que separa la capital de la diócesis de las parroquias situadas fuera de Asturias hace necesaria la figura de un vicario, el cual tenía amplias atribuciones o funciones delegadas del obispo para atender a nivel administrativo y judicial más rápidamente esos asuntos y para que no tuviesen que ir esos feligreses hasta Oviedo. En su origen, la sede del vicario estuvo en el pueblo de San Millán de los Caballeros. Posteriormente se estableció en el pueblo de Villamedor. La villa de Villamedor, o Villamedor mejor dicho, pues digamos que no era un sitio para una vida holgada, era un pequeño pueblo que no disponía de espacio suficiente para albergar a todos los clérigos y sirvientes de la vicaría, así como sus órganos fundamentales, el tribunal, etc. Este malestar material se unió a la interpretación de las prerrogativas emanadas del obispo y el progresivo distanciamiento con la sede de Oviedo. Es decir, el vicario interpreta esas, vamos a decir, funciones delegadas y autónomas de una manera mucho más laxa a su favor y empieza a funcionar casi de forma separada al obispo de Oviedo, ¿no? Por eso digo que recuerda un poco a lo que pasa en España. Llega a considerar el vicario de San Millán que la vicaría tiene una autonomía judicial total que no depende del obispo de Oviedo.
llega a disponer el vicario Prieto en asuntos que solo competían al obispo, usurpando su autoridad. El vicario protagonizará varios incidentes en los que un clérigo de la vicaría que había cometido algún tipo de inobediencia o delito apelaba a que solo reconocía como superior al vicario de San Millán y no reconocía al obispo de Oviedo, para librarse de la pena impuesta. Es decir, para que no me castigue el obispo de Oviedo, acudo al vicario y digo que solo lo reconozca a él. El problema es que el vicario, en vez de decir no, yo no tengo autoridad en este sentido, acogía al díscolo y decía yo te protejo del obispo. Y aquí empiezan los problemas cuando el obispo se entera que el vicario de San Millán hace las cosas de forma totalmente autónoma. Lo peligroso del caso es que el vicario no dudaba en proteger a tales religiosos. Y a la vista de todo lo anterior, el obispo González Pisador creía necesaria una reforma de la vicaría para acabar con este estado de caos general y dotar de una sede adecuada a la vicaría. Esta actitud reformista del obispo aumentará la tensión entre las gentes de Villamedor que no deseaban perder la sede de la vicaría. Es decir, por un lado está el vicario que interpreta pues, sus prerrogativas mucho más amplias de las que le concede el obispo. Y luego el pueblo de Villamedor, que como sabe que el obispo quiere cambiar la sede a otro lugar, apoyan al vicario porque el que esté ahí, la sede de la vicaría, pues supone un cierto movimiento económico, desarrollo de esa pequeña localidad. ¿Cuándo estalla abiertamente el conflicto? Lo sabemos exactamente. Estalla en el año 1766, cuando se produce un gran levantamiento contra el obispo cuando visita Villamedor, para comprobar la situación en primera persona. En concreto, el 5 de enero de 1767 se va a enviar al Consejo de Castilla dos memoriales de ambas jerarquías eclesiásticas para que el Consejo de Castilla dirima quién tiene razón. Bien, el obispo insiste en el documento que envía en las conductas reprobadas del vicario, quien había desobedecido reiteradamente las providencias episcopales e intentaba arrogarse una jurisdicción de la que carecía. Concluye su exposición el obispo señalando que el vicario decía y oía misa a pesar de que públicamente estaba excomulgado. ¿Por qué lo había excomulgado? Por todo lo cual el obispo solicita al Rey Consejo de Castilla que decrete su expulsión de aquel territorio, el de la vicaría de San Millán. Desde el otro punto de vista, el del vicario de San Millán, su punto de vista es contrario al del obispo. El titular de la vicaría dice que lleva muchos años al frente de la misma, con la mayor integridad y alivio de los vasallos, cito textualmente, y acusa al obispo de que por medio de sus resoluciones nada imparciales le estaba maquinando disturbios, alborotos, inquietudes que desde tiempo inmemorial pues él tenía jurisdicción en ciertas cuestiones y el obispo se la quitaba. También le acusaba de enviar memoriales falsos, arguyendo todo tipo de tropelías por parte del vicario que él, por supuesto, nada había hecho. Bueno, hay que decir que al final todo se resuelve a favor del obispo, al obispo de Oviedo, y, lógicamente, para acabar con este tipo de disturbios y de desorden, la reforma del obispo pasa en primer lugar por clarificar y delimitar mejor las prerrogativas del vicario de San Millán, para que no volviese a pasar. Y el segundo pilar de la reforma es pasar la sede de la vicaría desde el pueblo de Villamedor hasta la capital condal de Benavente, porque era una población lo suficientemente grande, que tenía todos los servicios, donde había médicos, cirujanos, donde había boticas, que era centro de comercio y por tanto era un lugar donde podía estar la sede de la vicaría mucho mejor. Y tal será la comunidad de la villa que el propio obispo Pisador la va a tomar como su residencia principal entre los años 1770 y 1791. Aquí tenemos el palacio episcopal del obispo Pisador en Benavente. Aquí está su escudo de armas. Es decir, tanto le gustó el sitio que pasaba el obispo más tiempo en la sede de la vicaría de San Millán que en el propio Oviedo, entre los años 1770 y 1791. Y dicho esto, paso ya a ir concluyendo. Hasta aquí llega la presentación, como digo, de mi libro, y estoy seguro de que estarán muy interesados en leerlo todos los amantes de la historia de la Iglesia, de las órdenes religiosas.
y de la historia regional en Asturias. Y hasta aquí llega mi presentación. Simplemente quisiera agradecerles toda su atención. No os olvidéis de suscribiros a mi canal.